por supuesto, como todos los viernes, Javier Aranda para cerrar con broche de oro esta semana, hablar de literatura, recomendaciones para este fin de semana y el mes y bueno, pues la vida, en fin, La vida, todo lo que exactamente. suceda. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Buenos días. Omar. Hola, Ana, Javier. ¿cómo estás? ¿Qué nos traes Daniel. esta mañana de viernes? Pues les traigo una propuesta es un libro que seguramente muchos ya conocen, espero que muchos también lo hayan leído, pero yo estoy haciendo una propuesta de relectura de un clásico, no solo alemán, es un clásico de la literatura alemana, sino también un clásico de todos los tiempos. Me refiero a El lobo estepario de Hermann Hesse, con el pretexto del 140 aniversario del nacimiento de este escritor, que vivió una época muy parecida a la nuestra. Se dice fácil comparar, digamos, nuestra época con la época de guerra que vivió Hermann Hesse. No es tan sencillo porque hay muchos matices. Tenemos, digamos, un mundo más masificado, tenemos un mundo tecnológico que ha permitido que existan, por ejemplo, armas letales y estén casi a la mano de cualquier persona. Pero también lo que sí podemos decir y fácilmente es que estamos viviendo una época de penuria similar a la que se vivió en las entreguerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que los hombres nos sentimos muchas veces nerviosos, con cierto temor, nos sentimos muchas veces también segregados. Sí. Y la lectura que nos propone Hesse en el famoso Lobo Estepario es finalmente que en un mundo con tantos miedos, con tantas angustias, las personas tendemos a encapsularnos. Queremos ser libres, queremos ser independientes, pero esta búsqueda, esta necesidad de decidir por uno mismo el camino a seguir, nos aísla de otras cosas que forman parte, digamos, de la materia prima de lo que es la vida esencial. Olvidamos nuestras vidas personales, queremos divertirnos de manera general, acudimos a conciertos masivos, buscamos que las exposiciones de arte sean masivas también porque sentimos que compartimos algo esencial con otros, pero finalmente nos damos cuenta de que no es el camino, porque a pesar de estar en comunidad, digamos, con otros, escuchando, por ejemplo, un concierto, estamos también muy aislados. Llegamos, compartimos con algunas personas y eso no quiere decir que no tengamos intercambio con otros, con nuestros vecinos, con nuestros amigos de la escuela o del trabajo, sino que interiormente no comulgamos con ninguna cosa esencial con otras personas. El lobo estepario es precisamente la imagen de ese aislamiento, de esa gana de decidir uno por sí mismo, a costa de esa vida menuda que nos aterriza realmente con la vida. Acuérdense ustedes que, digamos, el cambio que sufre el lobo estepario se da a partir del amor y del erotismo con dos prostitutas, y no es el ambiente más propicio, uno supondría, pero es el ambiente más a la mano y más terrenal que le permite bajar todo ese mundo de reflexiones. Es un hombre culto, es un hombre que gusta de la música, es un hombre que sabe de literatura, que lee a Heine, que admira a Goethe, que lo critica incluso, pero que ha perdido ese contacto mínimo de la vida menuda, que es finalmente la que te afinca, digamos, en este mundo. En este sentido, me parece una lectura interesante porque si no vivimos una situación como la vivió entonces él en la época de guerra, sí vivimos esa época, una época similar en el sentido de que vivimos con temores, con zozobras, y ahora, por ejemplo, con lo que está pasando en la Ciudad de México, donde decían que no había, y siguen diciendo que no hay cárteles a nuestro alrededor y dicen que son narcomenudistas, pues la percepción nos dice otra cosa y nos hace pensar que necesitamos darle un giro a la interacción social precisamente para no convertirnos en pequeñas cápsulas que para negar o para, digamos, para protegerse, se aíslan y hacen pequeños grupos, y de esos grupos hacen pequeñas cápsulas individuales. Una tendencia muy fuerte en el mundo es lo que está sucediendo en Japón, en donde ese individualismo, ese decidir por mí mismo muchas cosas, ha hecho que, por ejemplo, los jóvenes pierdan mucho interés en las relaciones no solo amorosas normales, sino en la vida sexual incluso, y que se den fenómenos de estos famosos, los hikikomori, que se encierran en su piso, en su desván, en el cuarto de su familia, de su departamento, y no se quieren relacionar con nadie. Se convierten en una especie de lobos esteparios que quieren decidir ellos, que dicen que se conectan con el mundo a través de la internet, y realmente son personas que viven encapsuladas. Yo creo que una lectura
desde esta perspectiva, tratando de entender lo que ocurre en nuestros días con nosotros, nos sería de mucho provecho. Me parece interesantísimo esta comparación, esta analogía que haces de el lobo estepario de aquel entonces, ¿no? Basado en esta confección social pues de Alemania o de la Europa de aquel entonces, con lo que estamos viviendo actualmente con las nuevas tecnologías y cómo cada vez nos estamos aislando muchísimo más, ¿no? Del compartir, del socializar y el aislamiento intrapersonal, el cual muchas veces nos puede generar problemas que a lo mejor todavía ni siquiera estamos viendo, problemas psicológicos, problemas personales, existencialistas, en fin. Y vemos familias en los restaurantes en donde todos están con un telefonito, con un aparatito, están, digamos, conviviendo, están compartiendo algo importante que es el alimento y están cada quien en su mundo, no sabemos en cuál, ¿verdad? Pero el que tienen enfrente no lo comparten. Un mundo a veces muy subjetivo. Sí, que tiene que ver también con toda la cantidad de información a la que estamos expuestos y a la que tenemos acceso, ¿no? Al tener tanta información, como que nos volvemos inseguros de confiar en cualquier cosa y nos vamos aislando, nos vamos quedando solamente con lo conocido y con lo... Y construimos nuestro mundo virtual alejado del prójimo que tenemos al lado. Tenemos una joven, una adulta que no hace mucho fue joven, entonces nos podrá dar de primera mano más información al respecto. No, además muy recomendable, ¿no? Para los jóvenes. Sí, siempre, fíjate que yo no estoy muy de acuerdo con esas propuestas de lectura o de cómo iniciar a los jóvenes que dicen este libro es para jóvenes o para niños de 8 a 12 años, de 12 a 15 y empiezan a hacer una clasificación. El lobo estepario de Mian, varios libros de Hermann Hesse, los leen adolescentes, no son libros a veces tan sencillos, sobre todo el lobo estepario, tiene unas zonas realmente de profundidad psicológica muy, muy importantes, pero sin embargo es un bestseller entre los adolescentes todavía y me da mucho gusto porque nos permiten acercarnos a través de la gran literatura a esa entraña de la que formamos parte, que es la trama de todos los días. Claro, gracias Javier.